Pierre Bourdieu. El sociólogo, al igual que el herrero o el obrero manual, debe permanentemente mejorar sus herramientas. Pierre Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930 en la ciudad de Rennes, Francia. Sus estudios primarios los realizó en Louis Barbier, en la ciudad de Parma. A la edad de 18 años, en 1948 al 1951, ingresó a Louis Le Grand, donde se preparó para las oposiciones para ingresar a la Escuela Normal Superior, donde estudió filosofía. En el 1964 se trasladó a Francia, donde iniciaría como profesor. A partir del 1964, Pierre Bourdieu dirigió el Centro de Sociología de la Educación y la Cultura de la Escuela de Alto Estudio de Ciencias Sociales. En el 1975 trabajó como consultor de América y fundó la revista con la ayuda de Fernando Baulet, con la cual dirigió hasta el 2002. En el 1979 publicó La Distinción. Esta fue una de sus obras más voluptuosas que expuso su teoría social. En el 1981 fue condecorado profesor titular de la Academia de Sociología del Colegio de Francia. En 1997 escribió, entre otras obras, Los usos sociales de la ciencia, por una sociología clínica de campo científico. En el 1998 contra flujo. Murió el 23 de enero del 2002 consecuencia de un cáncer. Bourdieu aprecia indicios de que la exclusión cultural se concibe como algo intrínseco a la sociedad de nuestros días, y en ese contexto sitúa su planteamiento conceptualmente, que habla de un espacio social. Para el sociólogo francés, las diferencias y procesos de exclusión no son exclusivamente económicas, sino también culturales, que de aquí su interés se puede mostrar la relación existentemente entre las culturas de dominación de desigualdad social. Pero para mejorar y comprender el análisis que hace la sociedad actual, conviene conocer el uso de algunos contextos básicos, como la reproducción cultural, la legitimización, la clase social, el hábitus de campos y espacio social, entre otros. En ello encontramos las clases interpretativas de su teoría sobre la sociedad. Gracias. El oficio del sociólogo, las clases sociales, el campo y espacio social y el tiempo. La teoría de Bourdieu tiene sus raíces en los planteamientos de la teoría clásica y la interpreta desde la problemática social de nuestros días. En su obra son frecuentes las referencias sociológicas, tanto como los clásicos como los autores contemporáneos. Toma conceptos y análisis de Marx, Weber y Durkheim, basándose en una teoría social clásica de Marx, Durkheim y Weber. Intenta unir el programa de Marx para una sociología de reproducción con el programa de Durkheim para una sociología genética de las formas simbólicas de Weber. Coincide con Durkheim en que la asimilación de conocimientos de las representaciones colectivas no tienen que ser necesariamente consistentes, pero se diferencian entre, mientras para Durkheim funcionan como fuentes de integración, para Bourdieu como fuentes de dominación. Cuando se habla de la subjetividad y objetividad, se está hablando de una misma realidad, porque para el orden humano existen al unísono interiorización y exteriorización, la interioridad. La falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo constituye el obstáculo principal para la construcción de una teoría adecuada de la sociedad. Para salvar esta dificultad, la teoría de Bourdieu tiene en cuenta la determinación de las estructuras, objetivos y el proceso de la construcción social que establece una La legitimidad. En un sentido amplio y disperso, la legitimidad es algo auténtico, equitativo, consensuado y razonado. La legitimidad se basa en la cultura, en los valores morales y en las creencias. Para Max Weber, el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Pero ¿cómo se legitimiza la violencia? Es donde entra la teoría de Pierre Bourdieu, donde la violencia tiene un carácter simbólica. La violencia simbólica
es invisible y además no manifiesta fuerza ni medios de coerción. Entonces todo lo que se otorga o se tiene o el dominio que se ejerce a través de la violencia simbólica se hace de una manera invisible. O sea que somos violentados, somos alienados de una manera incontrolable por la hegemonía de otra cultura y no podemos refutarlo. Aparte que es lo que la sociedad de una u otra manera quiere. Otra manera es a través del contrato social, de explicarlo, del simbolismo que esto tiene. Joe Locke dice que los individuos entregan sus derechos naturales a los gobernantes y estos a cambio tienen que proveer de unas mejores condiciones de vida, como derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la propiedad, a la seguridad. Todo esto es un simbolismo de los cuales los gobernantes tienen que proveer, si no se entra en una insurrección. Aparte de eso, debemos comprender que también existe el simbolismo de los gobernantes, de lo que ellos representan para la sociedad. De esta manera, la persona más apta, más capacitada, más inteligente e incluso el que más capital tiene es el que es apto para gobernar. De esta manera, el simbolismo es dado por la sociedad a los gobernantes, o sea, es entregado de una manera voluntaria. Lo que legitimiza la dominación es esa entrega de los dominados hacia los gobernantes. Concepto de hábitos. El concepto de hábitos es un concepto clave que recorre toda la obra. Me parece clave porque Bourdieu le permite articular lo individual y lo social. A través de este concepto explica que una y otra estructuras no solamente están alejadas, sino que se extrañan de unas a las otras, sino que son dos caras de la misma realidad, de la misma historia colectiva, que se sitúa y se inscriben al mismo tiempo. El hábito le permite compaginar la libre iniciativa del individuo con la influencia exterior de las organizaciones. Bourdieu prefiere hablar de actor social que de agente social. Y el hábito es un sistema de disposiciones para actuar, sentir y pensar de una determinada manera. Con este concepto, Bourdieu critica el estructuralismo por una concepción tan realista y extrema de la estructura y por la exclusión de los sujetos de explicación social. Voy a hablar acerca de Bourdieu sobre lo que es el concepto de campo y concepto de capital. Campo es un espacio específico donde se evidencia un sistema de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o de conflicto, de competencia o de cooperación según las distintas posiciones ocupadas por los diferentes agentes sociales. Estas posiciones existen independientemente del sujeto que la está ocupando en cada momento. Toda interacción se desarrolla dentro de un campo específico y de acuerdo a las características se define objetivamente un campo. Tenemos campo económico, campo político, religioso, cultural, deportivo. ¿Qué es capital? De acuerdo a Bourdieu, capital son los diferentes bienes que existen en cada campo y que están plenamente en juego y en transformación mutua, que son económicos, culturales y sociales. Existe una relación entre campo y capital de acuerdo a las funciones que se designen en cada campo. Mi tema, espacio social. Según Bourdieu, el espacio social es un lugar en el que se desarrollan los agentes o los grupos distribuidos en función de su posición según los principios de diferencia que caracteriza a una sociedad. Dentro del espacio social hay diferentes campos: el campo económico, el campo político, el campo cultural, el campo de la educación, entre otros, que los define los principios y valores. Básicamente, lo que Bourdieu nos quiere decir que el lugar donde se desenvuelve toda la vida social se le llamará espacio social. Gracias.
Clase social según Bourdieu. Debemos recordar lo que decía Marx. Decía que había dos clases sociales. La burguesía, que eran los medios de producciones, y el proletariado, que era lo que no tenían nada. Max Weber dice que no estaba de acuerdo con eso, que era un grupo de estatus. Por ejemplo, un político podía ser un grupo de estatus o un científico. Entonces, Bourdieu agarra esas dos conclusiones de ellos, Max y Max Weber. Se agarra esas dos conclusiones y hace que... Ahí tenemos que recordar lo que habla Bourdieu. Dice que el capital monetariado, como hablaba Marx. Bourdieu dice que no hablaba del capital social, del capital cultural. Entonces Bourdieu dice la clase social no es la definición del que tiene mucho dinero, sino de la persona que tenga más sociedad. Por ejemplo, el doctor Irak tiene clase social alta, porque él tiene reuniones, tiene reuniones con muchas personas que son de la clase social alta. En cambio, un narcotraficante no tiene sociedad alta, tiene sociedad baja. Entonces de ahí vienen los dos ejemplos que estoy poniendo. El narcotraficante, sociedad baja; el profesor Irak, sociedad alta. La dinámica social para Pierre Bourdieu es analizar la evolución de algunos aspectos de la vida social y hacernos varias preguntas de por qué las cosas funcionan o de por qué la sociedad lleva un orden y no ha colapsado aún. La dinámica social contempla la evolución y desarrollo de tres aspectos fundamentales, como son el trabajo, el lenguaje y el orden social. El trabajo es la actividad humana mediante la cual se transforma y adapta los elementos de la naturaleza para satisfacer las necesidades sociales. El lenguaje es un instrumento de relación social, es el encargado de hacernos hilo el pensamiento. La organización social es la actividad lograda a través de una coordinación social. Un claro ejemplo de esto es vamos a poner cómo era la educación antes, en el pasado, y cómo es en la actualidad. En el pasado, a los profesores no les importaba si los estudiantes aprendían o no aprendían el tema dado. Ahora, gracias a la Revolución Ciudadana, el presidente decretó que los profesores tenían que, de ley, hacer que los estudiantes aprendieran el tema dado. Entonces, ¿cambió la sociedad para un bien en sí? Claro. La evolución que hubo en el desarrollo en los estudiantes fue para mejor. Oficio del sociólogo según Pierre Bourdieu. Su finalidad es crear un sistema de costumbres. El oficio del sociólogo trata de buscar una construcción sociológica de los objetos para convertirlos en hábitos. Para el oficio del sociólogo tienen que saber que para construir objetos hay que tener la capacidad de volver los supuestos en explícito. Para ello hacemos uso de los métodos que nos guiarán. Los métodos son herramientas que nos ayudarán a la reflexibilidad y al análisis de la información y a la reconstrucción de información. Los métodos nos encaminan y nos encarrilarán hacia buscar la verdad que nos planeamos encontrar. Según Pierre Bourdieu dice que el oficio del sociólogo, el método debe planearse a partir de un buen sistema de hábito intelectual. Quiere decir que nos llama a ser vanguardista, a innovar nuestra sapiencia, lo que sabemos. El oficio del sociólogo trata de llevarnos de la mano hacia la reflexibilidad, de que tenemos que saber que no siempre la verdad es la verdad, que debemos dejar un margen a la duda. Y es allí cuando saldrá nuestra racionalidad y la reflexibilidad que nos permitirá reflexionar y saber que si realmente lo que estamos aprendiendo o lo que nos están diciendo es importante. Esto es importante porque nos ayudará a crear individuos responsables y con conciencia que no permitan a que sus pensamientos sean enajenados. Pierre Bourdieu en el oficio sociólogo nos llama a que seamos una sociedad que se eduque, que no se dejen vender, no dejen enajenar su conocimiento por verdades falsas.